Tras el choque de trenes en la línea 3 del metro, donde murió la estudiante de artes visuales Yaretsi Adriana, el sistema de transporte colectivo es el foco de la atención y, por supuesto, de la pugna política. Aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aún no ha llegado a ninguna conclusión sobre qué fue lo que provocó el choque de los trenes en el tramo de La Raza y Potrero, diversos personajes se han señalado mutuamente: el gobierno, el sindicato, la oposición, etc. Y en esas estábamos cuando el jueves 12 de enero, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció en la conferencia matutina que desplegaría a 6,000 elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del metro con el objetivo de salvaguardar a las y los usuarios ante los inusuales acontecimientos en este medio de transporte. Aún así, han venido ocurriendo en los últimos meses episodios que nosotros catalogamos como fuera de lo normal, que no son lo que normalmente ocurre en el metro. Después del trágico accidente, del terrible accidente que tuvimos, en donde falleció una joven, primero quiero decirles además que se ha estado atendiendo a todas las víctimas de manera personalizada y a todas las familias. Después de esto, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la línea 3 de una zapata del tren. Al siguiente día se tuvo un problema en la línea 8. El día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes. Y por esta razón, el día de ayer por la tarde me permití hablar con el presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. La decisión fue repudiada por diversos sectores de la sociedad, entre ellos quienes convocaron a la protesta #MovilidadSinMiedo, donde organizaron un memorial en las instalaciones del metro en honor a quienes han perdido la vida por ese servicio. El bloque negro feminista también participó y causó daños en la estación Bellas Artes, destruyendo torniquetes y lectores de tarjetas movilidad integrada ante la presencia de la Guardia Nacional, algo que para algunos usuarios en redes sociales fue mal visto, pues opinaron que fueron enviadas para violentar, algo que, como en otras manifestaciones, no ha sido comprobado. Desde que se ha puesto esta perspectiva de las fallas inusuales, ha habido diferentes arrestos, entre ellos contra una mujer que tiró un aspa de lavadora a las vías en la estación Centro Médico por presuntamente participar en un ataque a las vías de comunicación, el cual es un delito federal. Cabe decir que el año pasado se reportaron 1,228 objetos rescatados de las vías, entre ellos celulares, audífonos, zapatos, carteras, paraguas, bolsas, llaves y 19 objetos metálicos varios que van desde un globo metálico hasta una patineta. El arresto de la usuaria se suma al cable cortado que fue encontrado en el mismo tramo de la línea 3 donde ocurrió el choque de trenes, el cual provocó que se rompiera el parabrisas de un tren y la presencia de una lata de cerveza en la línea 8 que provocó un cortocircuito, así como el arresto de un estudiante en Tlatelolco por protestar. Los elementos que participaron en esta acción fueron ya suspendidos y el joven liberado, según lo informó el director general del metro, Guillermo Calderón. Pero entre que son peras o son manzanas, el metro aún reportaba fallas en su funcionamiento este fin de semana, como la tarde de ayer con la separación de 2 vagones en un convoy que llegaba a la estación Polanco de la línea 7. El choque, la entrada de la Guardia Nacional, el debate público en torno al presupuesto del metro y todo lo demás ocurrió a días de que se reabriera el tramo subterráneo de la línea 12, la cual fue cerrada después del accidente del 3 de mayo del 2021, donde 26 personas perdieron la vida. En la reapertura de este domingo vimos a Sheinbaum con su gabinete cantando dentro de uno de los vagones con dirección a Tlalilco, mientras que en las zonas pendientes a reabrirse, la jefa de gobierno anunció que se trabaja arduamente para hacerlo. El gobierno capitalino informó que para este tramo se hizo una inversión de 800 millones de pesos. Se complementó la señalización para usuarios, se está trabajando en 3 estaciones más que conectarán con la estación Observatorio en la línea 1, mientras que el tramo elevado sigue en obras. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber qué opinan los trabajadores del metro sobre las acusaciones de sabotaje en su contra. ¿Cuánta organización civil se ha formado para exigir un cambio? Y sobre todo, ¿con la presencia de la Guardia Nacional habrán menos accidentes y fallos en el metro? Tu podcast diario para entender las noticias. Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con Fernanda Galicia, directora de Mex Giro, asociación que organizó la marcha a Movilización Sin Miedo en el metro el pasado viernes. Hola Fernanda, gracias por estar con nosotros hoy en Tribu Política para que nos cuentes cómo surgió esta movilización y las acciones a seguir para exigir un metro más seguro tras el accidente de hace una semana. Sí, bueno, pues distintas organizaciones, sobre todo en defensa del territorio, anticorrupción y de derechos humanos, nos organizamos para hacer una acción colectiva, sobre todo enfocado a la memoria. Entonces hicimos el hashtag Metro Memorial por todos los sucesos que han pasado desde 1975 hasta la fecha, pero sobre todo que son problemas que se han exacerbado en esta administración. Si bien no corresponde tal vez todo el problema de ahorita, de un año, de unos meses o unas semanas, es algo que se viene arrastrando, pero hemos visto cómo la política de la austeridad del actual gobierno de la Ciudad de México, acuerpada con el gobierno federal, está llevando esta austeridad a graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, hemos visto nosotros que somos una organización que se llama Mex Giro, trabajamos temas de anticorrupción, y uno de los temas que vemos en esta administración es de que esta política de austeridad hace que tengamos problemas de corrupción al disminuir recursos públicos, ¿no? Como es en el caso del transporte del metro. Y esto ha costado vidas, ¿no? Entonces es así que nos movilizamos ante esas vidas, porque esas vidas eran personas que tienen una historia, son personas que eran amigas, amigos, que eran colegas, que eran personas con familias, ¿no? Y que además no se han tenido, pues, justicia, ¿no? Hemos visto también lo que pasó el año pasado en la línea 12 y todas las personas que también, pues, no me gusta hablar tanto de fallecimientos, sino de que fueron asesinadas por un gobierno corrupto y negligente, ¿no? Entonces, ante esto, creemos que es importante organizarnos como sociedad civil y entonces hicimos este acto de memoria hacia estas personas, que no dejemos que el gobierno no las nombre, ¿no? Entonces fue un acto que se realizó, inclusive habían personas, amigas, familiares de alguna de las víctimas dentro de este colectivo que nos organizamos, ¿no? Para darles un homenaje a estas vidas que se han perdido, ¿no? Y bueno, ese fue uno, ¿no? Y otra de las movilizaciones que también han sido muy legítimas son también del movimiento feminista, que también estuvieron, que si bien eso no lo organizamos nosotros, son movimientos legítimos, ¿no? También, que son organizaciones que están exigiendo, ¿no? Que también se vaya la Guardia Nacional, ¿no? Porque ante esta política que no solamente es de austeridad, que hace que disminuyan recursos públicos y haya graves violaciones a derechos humanos, sino que estamos ante un tema mucho más complejo en esta narrativa que quiere instalar el gobierno, ¿no? De tener un enemigo, ¿no? Entonces hay un enemigo, hay un sabotaje en el metro y esto hace que el tema de la disminución de recursos públicos, el tema de corrupción, la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de acceso a la justicia a las víctimas ya no sea el tema en la agenda, ¿no? Sino que se instala un enemigo que es un enemigo que lo instala el Estado, ¿no? Que pareciera que es el sindicato del metro, ¿no? Entonces, como el propio gobierno desconfía en sí mismo, entonces necesita personas
de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para atacar este enemigo y no haya un supuesto sabotaje. ¿Cómo viste la respuesta de la ciudadanía este viernes ante esta colocación de los memoriales y al llamado a una movilidad segura? Sobre todo tras la presencia de la Guardia Nacional en los pasillos del metro. Nos parece muy peligroso que obviamente existan gente de la Guardia Nacional en el metro. De hecho, en el capítulo 3 de la ley de la Guardia Nacional, donde vienen parte de sus obligaciones y demás, en un artículo menciona que no deberían de estar en medios de transporte, ¿no? El tema de la Guardia Nacional. Entonces estamos viendo algo que es totalmente ilegal, por un lado. Por otro lado, vemos la respuesta de las personas, pues en nuestro caso la vimos muy positiva, ¿no? O sea, como que la gente preguntaba qué era el Metro Memorial, veían los nombres de las personas que poníamos y entonces se quedaban como muy pensativas y también hay veces que se sumaban y preguntaban, oigan, ¿tienes más? Yo quiero pegar rumbo a mi casa, ¿no? Yo puedo pegar a lo largo del metro y demás. Entonces, una las vimos muy positivas. Pero por otro lado, vimos también la actitud de la policía, tanto bancaria como de la Guardia Nacional, en un acto de amedrentar, ¿no? De vigilar y de estar ahí, ¿no? O sea, por el hecho de traer flores, por el hecho de tener cartulinas, ¿no? Vimos que también detuvieron a un chico, ¿no? Entonces, eso hace que nuestros derechos a la libre manifestación, nuestros derechos a organizarnos, ¿no? A protestar, pues se vean vulnerados frente a estas Fuerzas Armadas, ¿no? Porque no solamente es un tema de vigilancia dentro del metro, sino es otras violaciones a los derechos humanos que están pasando en nuestra ciudad. Y eso al final, si lo vemos en términos mucho más amplios, están vulnerando al Estado de Derecho mucho más amplio, a nuestra democracia, ¿no? Porque esto lo merma, estos temas, porque reducen el espacio cívico. Y ante esta respuesta del gobierno, no podemos quedarnos callados y no realizar actos de protesta, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estudios en América Latina y el Caribe, los países que han sido militarizados, no es fácil revertir y regresar a un espacio cívico después de haber sido militarizado estos espacios, ¿no? No existe ni un país que haya regresado a un tema mucho más pacífico y demás, ¿no? Entonces, un tema que tuvo que haber sido resuelto por el gobierno, no creando una narrativa ficticia de un enemigo que está saboteando el metro, sino que tuvo que haber sido resuelto por medio de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de presupuesto, de mantenimiento, está llevando a una polarización a la sociedad civil con la finalidad de militarizar el espacio público, reducir el espacio cívico, reducir libertades, reducir derechos. Y ante ello, pues tenemos que salir a las calles, organizarnos. Entonces, parte del futuro de este movimiento es, si bien el 20 de enero va a ser la marcha con el hashtag Movilidad Sin Miedo, tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que hacer la defensa del territorio de nuestra ciudad, pero también una defensa de nuestra democracia en sus amplios términos, ¿no? ¿Qué esperas para esta reapertura en la línea 12? ¿Crees que la ciudadanía usará este transporte con miedo o dejarán que el tiempo pase sin exigir mejoras? En primer lugar, esperamos que esta reapertura, pues obviamente sea una reapertura que sea segura, ¿no? Para todas las personas que usamos el metro. Pero la verdad es que creo que en este momento del gobierno de Claudia Sheinbaum hay un momento de mucha incertidumbre por parte de la ciudadanía, hay un momento de mucha desconfianza por parte de la ciudadanía hacia este gobierno. Y en lugar de ir a una secuencia de escalar, ¿no? Ir hacia abajo en este conflicto político de los servicios públicos, ¿no? En la Ciudad de México, pues el hecho de poner a la Guardia Nacional en el metro, creo que eso exacerba una gran confianza hacia las instituciones, ¿no? Y esa desconfianza hacia las instituciones que nos están gobernando hace que también nuestra democracia sea mucho más incipiente y por lo tanto creo que
si quiere ir Claudia Sheinbaum hacia la candidatura, ¿no?, de la presidencia, debería de estar gobernando la Ciudad de México 100%. Y no solamente ella, ¿no? También tenemos otros candidatos a la presidencia como Marcelo Ebrard, que también ha sido parte de esta responsabilidad, ¿no? Y que también se ha dejado como de un lado, ¿no? Ahorita como en su puesto de secretario de Relaciones Exteriores. Entonces creo que más bien estamos ante un momento donde electoralmente está muy polarizado, donde tenemos una agenda pública por parte del gobierno, donde que todo lo que no está con él es enemigo y tenemos que acabarlo y poner a las Fuerzas Armadas para dar ese supuesto resultado. Entonces yo creo que por lo menos aquí en Ciudad de México este tema le va a costar mucho. Esperemos que no haya otro accidente en el metro, pero hemos visto pues a lo largo de todos estos días que pasa no solamente, esperamos que no pase en la línea 12, ¿no? Pero en todos estos días hemos visto a lo largo de otras líneas como la línea 5 y demás, pues otros conflictos, aún estando la Guardia Nacional adentro, ¿no? Creo que en el futuro no se ve una ciudad de derechos, ¿no? No estamos viendo una ciudad de derechos. Tenemos que detener el gobierno, que las funciones civiles no pueden seguir estando en las Fuerzas Armadas. No podemos seguir con instrumentos de seguridad letal en espacios públicos, ¿no? Ante una supuesta amenaza, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese tema creo que es importante pues seguir organizándonos, defender el territorio, defender el metro es defender el territorio, defender nuestros espacios públicos. Y esta exigencia no solo tiene que ir hacia el poder ejecutivo de la Ciudad de México, sino también hacia los otros poderes, ¿no? O sea, no hemos visto el Congreso estatal también tiene una responsabilidad enorme y no ha habido también respuesta ya. Y también el Poder Judicial, que la Fiscalía, no tenemos una Fiscalía autónoma, ¿no? Ernestina Godoy, obviamente no va a haber nada. Hemos visto desde el 2021 hasta la fecha que no ha habido respuestas, ¿no? Entonces tenemos que seguir exigiendo esas respuestas, ese acceso a la justicia, ese derecho a la movilidad sin miedo, y recuperar además otros espacios cívicos como la libertad de expresión, el no tener fuerzas armadas en nuestros espacios cívicos. Algo que pudo ser, entre comillas, mucho más sencillo, se está volviendo mucho más polarizado y mucho más complicado, ¿no?, de resolver ahorita, ¿no?, pero también ante lo electoral que viene, ¿no?, en la campaña presidencial. La jefa de gobierno ha argumentado que la bajada en el presupuesto del metro que se presentó entre 2020 y 2021 se debió al confinamiento provocado por el COVID, pues los usuarios del metro bajaron casi a la mitad. Sin embargo, argumentó que en 2023 tenemos un presupuesto más alto que el de los años mancedistas, con 19.700 millones de pesos, además de 3 proyectos en marcha. El primero de ellos es la rehabilitación de la línea 1 del metro, la cual en este 2023 cumple 54 años de estar funcionando sin cesar. En este proyecto hay 37,000 millones de pesos. El segundo de estos proyectos es CFE Metro Energía, próximo a inaugurarse con 4.5 mil millones de pesos y que servirá para reformar el sistema eléctrico de las líneas 1 a las 6. Y por último, pero no menos importante, la rehabilitación del centro de control que se quemó en 2021 y que ahora fue mudado al centro de mando C5, desde donde se controla el tráfico de los trenes. Algunos trabajadores denuncian que de ahí derivan algunos de los principales problemas del metro que sufren los usuarios. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Jimena, conductora del metro, quien trabaja ahí desde hace más de 20 años. Ella inició en taquilla y más tarde se capacitó para ser conductora, que es en donde se desempeña ahora. Jimena es un seudónimo, pues nos ha pedido conservar su identidad en anonimato. Bienvenida, Jimena, un gusto hablar contigo. Quería empezar preguntándote tu opinión como trabajadora del metro sobre el anuncio que hizo la jefa de gobierno y la entrada de la Guardia Nacional por supuestos incidentes sospechosos. Creo que el término que utilizó fue fallas inusuales. Tú llevas 21 años trabajando en el metro. ¿Has notado fallas inusuales o más fallas últimamente? Sí, son fallas inusuales, pero son fallas inusuales que no deben de existir
porque cuando hay un mantenimiento, obviamente te dan refacciones, hay cambio de cosas, ¿cómo te explicaré? De material, entonces esas fallas no deberían de existir. Pero el problema es que existen, y sí, cada vez son más las fallas, pero son fallas provocadas por ellos mismos, porque no se le da al metro el dinero para las refacciones y para el mismo mantenimiento. O sea, esa es la situación. Años anteriores, o sea, de verdad tú como trabajador daba gusto llegar a trabajar, daba satisfacción llegar a trabajar. Vaya, ahora va uno al trabajar y de verdad se encomienda uno a Dios porque las instalaciones son deplorables, o sea, está muy mal. Y tú en particular como conductora, ¿dónde piensas que está mal el servicio del metro? Nos mandan a cursos de actualización, donde convives con compañeros de otras líneas y platicamos. Y, por ejemplo, yo pude haber hecho el curso de transportación con unos compañeros y ellos se fueron a línea A, a línea 5, a línea 12, etcétera. Y tenemos contacto y platicamos respecto a eso. Y de verdad, en todas, o sea, no hay línea que yo te diga que está perfectamente bien. Todas las líneas, absolutamente todas las líneas tienen problemas. Todas. O sea, de verdad que no hay ni a cuál irle. Es demasiado. Nos arriesgamos mucho. O sea, tú puedes, por ejemplo, hasta observar, por ejemplo, en el mismo Facebook hay, bueno, yo veo ahí, por ejemplo, compañeros de línea A, compañeros de línea B, compañeros de la 5, que están externando que, por ejemplo, los tramos elevados, cómo se mueve el tren. La señalización es tan, pero tan importante para nosotros, de verdad, y falla mucho. Jimena nos explica que la señalización para los conductores del metro se refiere a distintas cosas, lo que indique los tableros del tren en la cabina del conductor, que puede referir a baterías, cierre de puertas, estado del convoy, o a la señalización externa, que se trata de las vías y semáforos que están en los tramos. De un tren a otro tren tenemos una sección tapón. Esa sección tapón nos antepone 2 señales al alto. ¿Sí me explico? Yo no puedo acercarme al siguiente tren porque me anteceden 2 señales al alto. ¿Y este cambio de semáforos lo hace alguien? O sea, ¿es manual o pasa automáticamente? La señal va a cambiar automáticamente porque el tren trae un equipo que haces, o sea que cuando ya pasó ese tren, la señal de atrás se desbloquea y así sucesivamente. O sea, cuando falla es de las mismas instalaciones. De que no se les da mantenimiento, la señalización ya empieza a fallar. Los aparatos mismos empiezan a fallar. O sea, todo falla. Como hemos platicado en episodios anteriores, actualmente los conductores de las líneas 1 a la 6 se comunican con los reguladores, es decir, las personas que dirigen el tráfico de trenes por medio de un sistema de radio llamado TETRA. Sin embargo, se han reportado deficiencias, por lo que también utilizan llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp. Jimena, ¿qué cambió para ti, para ustedes, después de que se quemara el puesto central de control de la calle de Delicias en enero del 2021? Cambió mucho. Para empezar, lo que te comento, o sea, de verdad es un temor enorme el trabajar bajo estas condiciones. Por ejemplo, en el puesto central de control, tú observas en el tablero dónde va cada tren, observas los aparatos, si están dispuestos, si no están dispuestos, observas la señalización. O sea, ahí se lleva un control exacto de la línea. Imagínate si no existe. O sea, se están comunicando por radio los compañeros. Tenemos la necesidad de decir, tren 01 vengo en tal estación y el tren 02 va en tal estación. O sea, cada momento tienes que estarles comunicando en dónde estás, precisamente para que no pase esta situación. Pero ahora con todo esto, pues unos reguladores por cambios, o sea, por las líneas, se fueron al C5. Ellos son una parte fundamental de que nosotros traslademos a los usuarios con precauciones y todo bien, ¿no? Digo, pues si ellos no tienen bien su tablero, si no se ven los semáforos, no sé, igual pudiera yo decirte, pues si el tablero está demasiado grande, a lo mejor no nada más se necesita uno, se necesitan 2 o 3 que estén al pendiente, que estén checando, que estén movilizando. O sea, imagínate, están contestando nuestras llamadas, están escuchando otro, o sea, miles de cosas. Carecemos de muchas cosas. Compañeros de material rodante, que son los que, digamos, entre comillas, son los mecánicos de los trenes. Por ejemplo, si falta un tornillito, si falta, o sea, las cosas, de verdad, los compañeros de su mismo dinero van y compran.
para poderlo poner o poder poner algo ahí que sea para nuestro mismo desenvolvimiento laboral. Nosotros como conductores de verdad, o sea, no sabes las cosas que hacemos en los trenes para que pueda avanzar, para que pueda dar un buen servicio con seguridad. Hemos estado gritando desde hace muchos años que el metro necesita ese mantenimiento. Jimena, quien amablemente accedió a hablar con nosotros, nos pidió comunicar 2 cosas a los usuarios del metro. 1, que seamos pacientes con los conductores, y 2, que si se nos pide desalojar un tren, lo hagamos, pues solo se hace esto cuando uno no está en condiciones y puede ser bastante peligroso. Jimena es parte del sindicato del metro, quienes desde hace tiempo han puesto letreros en las instalaciones denunciando la precariedad del servicio. Sin embargo, es este mismo sindicato el que ha sido acusado por la bancada de Morena en el Congreso de la Unión de causar sabotajes, y particularmente al líder, Fernando Espino, quien lleva 44 años al frente de la organización laboral al que están adscritos el 90% de los trabajadores. Espino dio una entrevista a Proceso ante el anuncio de la Guardia Nacional en el metro, donde dijo que el problema del metro era técnico y no de seguridad, falta de presupuesto, no de seguridad, y que los trabajadores no atentarían contra su fuente de trabajo ni su propia vida. Mientras que desde el lado ciudadano y la asociación Mexgiro, que dirige Fernanda, nuestra entrevistada de hoy, prevé más marchas para exigir un transporte seguro y digno a las autoridades sin que intervengan partidos políticos o figuras de oposición para evitar cuestionamientos sobre sus intenciones. Aunque esto tendría que ser manejado con mayor cautela, pues las autoridades tratarán de acusar golpes orquestados por grupos contrarios al gobierno, como ocurrió con la destrucción de los torniquetes en Metro Bellas Artes del viernes por parte de personas encapuchadas. Quizás este sea un parteaguas para buscar mejores servicios de movilidad que no solamente radiquen en el metro y la Ciudad de México, sino en toda la red de transporte del Valle de México, como ocurre con la movilidad pública en los municipios de la periferia del Estado de México que colindan con la capital del país, el cual, recordemos, destaca por su inseguridad, irregularidad y falta de alternativas. El tiempo dará la razón. Si quieres conocer más del tema, te recomendamos nuestro episodio anterior, Línea 3, el metro no aguanta más. Te dejamos el link en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.